Buenas. Mi nombre es Astrid Madeleine Araujo Varela y en la siguiente presentación les voy a hablar acerca de mi proyecto de grado, el cual se titula Estimación y ajuste en el dimensionamiento de una plataforma satelital banda Ka para Venezuela. El profesor tutor fue el profesor Francisco Varillas y como cotutor tenemos al doctor Francisco Varela. Capítulo 1. Introducción. Los satélites artificiales fueron creados por el ser humano con distinto fin. Estos satélites son herramientas que sirven para enviar y recibir comunicaciones, tales como telefonía, pronósticos del clima, internet, entre otros, ¿sí? La creación de los satélites de comunicación fueron necesarios ya que a nivel mundial la necesidad de estar comunicados es sumamente importante. En Venezuela existe un gran porcentaje de usuarios con deficiencias en conexiones. Es por esto que en el siguiente trabajo se estimará el tráfico requerido en Venezuela para aplicaciones de telecomunicaciones que permita el dimensionamiento de una plataforma satelital en la tecnología de banda Ka. Planteamiento del problema. Trabajar en la banda Ka nos permite mejor aprovechamiento de ancho de banda, ofreciendo a los usuarios llegar más alto al nivel de servicios requeridos. Además, la banda Ka es el futuro para el uso de aplicaciones de banda ancha. En este trabajo surgieron tres interrogantes, las cuales son: ¿es la banda Ka factible para los requerimientos de aplicaciones de telecomunicaciones usadas por los usuarios? ¿Es factible la implementación de una carga útil con procesamiento a bordo para dar servicio fijo por satélite a Venezuela? ¿Y qué elementos y dispositivos conformarían la red terrestre satelital para proveer estos tipos de servicios? Objetivos de la investigación. Como objetivo general, en la investigación tenemos estimar el tráfico requerido en Venezuela para aplicaciones de telecomunicaciones que permita el dimensionamiento de una plataforma satelital en la tecnología de banda Ka. Objetivos específicos. Sintetizar las tendencias a nivel de servicio de telecomunicaciones satelital en banda Ka para satisfacer necesidades de usuarios. Identificar las estadísticas de tráfico y tendencias actuales de usuarios en términos de telecomunicaciones. Analizar las posibles deficiencias de los actuales sistemas de telecomunicaciones que pudieran ser cubiertos por tecnología satelital. Y asociar los requerimientos de tráfico y proyectarlos con el dimensionamiento de una plataforma satelital. Justificación. En el dimensionamiento de un satélite de telecomunicaciones se hace necesario analizar el territorio con la finalidad de que el sistema tenga un alcance total a lo largo y ancho de todas las ciudades y zonas apartadas, prestando un servicio de telecomunicaciones de calidad para los usuarios presentes. Para esto es imprescindible estudiar la demanda y requerimientos a nivel de usuario de aplicaciones como telemedicina, sistemas móviles, teleeducación, GPS, sistemas de televisión, internet, entre otros. Así nos proporcionará la carga útil de satélite, el cual es todo el instrumental que el satélite necesita para hacer su trabajo. Antecedentes. Los diseñadores de sistemas de comunicación por satélite se están orientando al uso de la tecnología de la banda Ka y otros rangos de frecuencia mayores a las atribuciones que brindan antes las bandas con menor rango de frecuencia, como lo son la banda Ku, la banda X, la banda C, entre otras bandas, ¿sí? Los sistemas de banda Ka operan a una frecuencia de enlace ascendentes alrededor de los 30 GHz y de enlace descendente cerca de los 20 GHz. Los enlaces satelitales han migrado a la banda Ka debido a las demandas que hay en el mercado, tanto por la capacidad que requieren los usuarios y los valores de costo que nos proporciona esta tecnología. Capítulo 2. Marco teórico. Fundamentos del satélite. Un sistema de comunicación por satélite consiste en un segmento espacial y un segmento terrestre. El segmento espacial está formado por los satélites en el espacio, mientras que el segmento terrestre está constituido por dispositivos de comunicación que cada usuario, estaciones terrestres, que se conectan con la red terrestre y la estación de control que se encarga de monitorear y controlar el satélite. Segmento espacial. Los satélites de comunicación consisten en un bus y una carga útil. La carga útil es todo el instrumental que el satélite necesita para hacer su trabajo. Esto puede incluir antenas, cámaras, radares y electrónica. La carga útil es distinta para cada satélite. Por ejemplo, la carga útil para un satélite climático incluye cámaras para observar las nubes.
mientras que los satélites de comunicación incluyen antenas para transmitir información a la Tierra. Carga útil de comunicaciones. La carga de comunicación es responsable de establecer conexiones entre dispositivos de comunicación que pueden estar localizados en la Tierra, en el aire o en el espacio, como se muestra en la figura. En general, la carga útil de comunicación está diseñada específicamente para la aplicación particular que un satélite está destinado a servir. Aquí describimos brevemente el principio de la comunicación por satélite y algunos de los componentes esenciales de una carga útil de comunicaciones por satélite, incluyendo antenas, receptores y transmisores. Banda de frecuencia. Es una banda de frecuencia alta que opera para enlaces ascendentes, ¿sí? Y el enlace descendente utiliza frecuencias entre 18.3 GHz y 18.8 GHz y entre 19.7 y 20.2 GHz, siendo la primera en permitir un ancho de banda suficiente para llevar varios servicios simultáneamente como múltiples comunicaciones de voz, conexiones entre computadores y teleconferencias. Permite el uso de aplicaciones que requieran ancho de banda en demanda, de antenas y equipos satelitales pequeños, además de ofrecer una señal muy fuerte que difícilmente se deteriora en su recorrido. Historia de satélites de banda Ka. En la década de los 70, varios investigadores de Estados Unidos, Europa y Japón comenzaron a explorar el espectro de banda Ka. Japón fue el primer país en ofrecer servicios de banda Ka, aunque solo se introdujeron en este momento las tecnologías básicas para los transpondedores transparentes de tubería doblada. Durante las últimas 2 décadas se han lanzado varios satélites experimentales para explorar el uso de la banda Ka. Satélite de telecomunicaciones. El satélite de comunicaciones es un dispositivo de comunicación inalámbrico en la órbita de la Tierra que utiliza un transponedor para enviar y recibir datos de la Tierra. Se utiliza principalmente para redirigir los datos de comunicación de una estación en la Tierra a otra estación. Ahora bien, ¿qué es un transpondedor? Un transpondedor es un transmisor en la cabina de mando que recibe una señal, ¿sí?, de un radar secundario y regresa un código de sonido con la posición de la aeronave, su altitud y su frecuencia de radio. Bandas de frecuencia para telecomunicaciones satelitales. Estas bandas se definen como los rangos del espectro electromagnético, entre los cuales se encuentran las ondas transmitidas desde y hacia los satélites que se usan para diferentes entornos de las telecomunicaciones. Fundamentos de comunicaciones por satélite. Para analizar las características de los enlaces de un sistema de comunicaciones por satélite, primero debe estudiarse las características del transpondedor de satélite. Hay 2 tipos básicos de transpondedores, tubos curvados y procesamiento a bordo. Los primeros transpondedores de satélite se basaban en la transmisión analógica, pero la mayoría de los modernos sistemas de satélite transmiten señales digitalmente para garantizar la fiabilidad y la exactitud de la transmisión de información. Las técnicas de comunicación digital en la OBP han facilitado el despliegue a una gran escala de redes terrestres. Accesos múltiples por división, ¿sí? Existen 3 tipos de accesos múltiples para los satélites. El primero es acceso múltiple por división de frecuencia, el segundo es acceso múltiple por división de tiempo y acceso múltiple por división de código. El división de frecuencia es una técnica de acceso múltiplex popular que se utilizó por primera vez en sistemas de comunicaciones por satélite debido a su simplicidad y flexibilidad. El por división de tiempo es una técnica de acceso múltiple digital que permite que las señales de o desde estaciones terrenas individuales sean recibidas o transmitidas por el satélite. Y el acceso de múltiple por división de código fue diseñado por primera vez para usos militares en la década de 1960. Fue diseñado para difundir la energía de las señales de información a través de ancho de banda. Aplicaciones satelitales. Hay 2 tipos de aplicaciones satelitales que vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, en este trabajo de investigación. La primera es tecnología de la telemedicina y la tecnología de la teleeducación. La tecnología de la telemedicina es una confluencia de tecnología de la comunicación, tecnología de la información, ingeniería biomédica y ciencias médicas. El sistema de telemedicina consta de hardware y software personalizados tanto en el paciente como en el médico especialista.
termina con algunos de los equipos de diagnóstico como rayos X y patología microscópica, ¿sí? Cámaras proporcionadas en el extremo del paciente. Están conectados a través de un sistema very small, apertura terminal, y controlados por la estación central. La tecnología de teleeducación establece actividades educativas donde profesores y estudiantes no necesitan encontrarse en el mismo lugar físico ni en el momento de tiempo. Se hace uso de las tecnologías telemáticas, teleeducaciones, la unión de teleinformación y teleaprendizaje. El primero conlleva una interacción alumno-profesor. Capítulo 3, la metodología del trabajo de investigación. Marco regulatorio de los servicios satelitales en Venezuela, ¿sí? El CUNAVAF. Los operadores satelitales y los prestadores de servicios satelitales tienen el deber fundamental de asegurar el acceso a las bandas del espectro radioeléctrico atribuidos a los servicios de comunicación por satélite. En Venezuela, el instrumento legal que recoge la atribución de las bandas de frecuencia a los distintos servicios es el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias, CUNAVAF, el cual determina el uso que debe darse a las bandas de frecuencia para asegurar su operatividad, minimizar la probabilidad de interferencia y permitir la coexistencia de los servicios de una misma banda de frecuencia. CONATEL. CONATEL se encargará de realizar las gestiones necesarias en coordinación con las dependencias nacionales e internacionales, involucradas para procurar la disponibilidad de recurso espectro. Las concesiones órbita espectro y frecuencias asociadas por la República tendrán la obligación de poner operativa la red satelital 5 años después de haber obtenido la concesión. Cuando se habla de satélites venezolanos, se hace mención a aquellos que utilizan recursos orbitales y espectro asignados por la República, para quien prevea capacidad satelital en Venezuela a operadores debidamente registrados para prestación de terceros, tendrán que solicitar permiso de provisión de capacidad satelital. Cálculo de ancho de banda necesario para la carga útil. Proyección de la población venezolana para el 2037. Se recopiló datos demográficos de CONATEL entre regulador del sector de telecomunicaciones en Venezuela, entre los cuales fueron usuarios de servicios de Internet, suscriptores de servicios de Internet, suscriptores de difusión y suscriptores de telefonía fija local. También se recopiló datos demográficos del INE, el cual es el Instituto Nacional de Estadística, en relación a la población total y estimada en Venezuela. Acá podemos observar un gráfico, ¿sí? El cual es la proyección de la población en Venezuela para el lapso del 2008 al 2022, Instituto Nacional de Estadística. Este gráfico nos lo facilitó la página del INE, ¿sí? Acá podemos observar cuál es la estimación o cuál es la proyección de la población desde el 2008 al 2022. Proyección de suscriptores de servicios de Internet en Venezuela para el 2037. La información que se recopiló de estimación de población total en Venezuela del INE fue para el periodo de 2023 al 2037. ¿Por qué estos 15 años? Estos 15 años es porque la vida útil de un satélite es de 15 años. Es decir, que nuestra proyección de trabajo de investigación va a ser desde el 2023 hasta el 2037, cómo es el comportamiento de la banda en estos años o cómo se estima que se comporte, el cual cumpliría con el tiempo de vida de la carga útil. Para este lapso de tiempo, se estimó la población activa para el consumo del servicio de Internet mediante un método de proyección. Esto teniendo como base los datos recopilados por CONATEL de los usuarios de Internet para el lapso de 2008 al 2022. Estos cálculos no son 100% precisos, siempre existirá un grado de incertidumbre, ya que, bueno, como les estaba comentando, estos datos son suministrados por la página de CONATEL. Entonces, hay datos aproximados, que puede verse afectado por varios factores, ya sea socioeconómico, políticos e inversiones, entre otros en periodo de tiempo estimado también.
Ok, se calculó por el método de crecimiento geométrico que supone que los usuarios crecen a la misma razón que el último periodo censal y el crecimiento debe obedecer la ecuación, ¿sí? Que aparece acá, población año y donde tenemos la población estimada para el año n, la población conocida para el último periodo, tenemos la tasa de crecimiento, tenemos el año para el cual se quiere estimar. ¿Sí? En este caso, como ya sabemos, son los 15 años de estimación, que es la vida de la carga útil. Y el último año para el cual se conoce la población. En este caso, bueno, yo puse acá un ejemplo de cómo se ve estructurada la ecuación arriba con los datos sugeridos o con los datos de la página Conatel. Entonces tenemos la población para el 2037, que es el año de culminación de la vida útil. Tenemos 16.728.894. Entonces tenemos una aproximación de 29.367.760. Es una estimación de crecimiento, o sea, es decir, es una proyección que en el 2037 la población va a estar en ese número. Estimación de usuarios del servicio de Internet mediante el método de crecimiento geométrico. Acá podemos ver el cálculo por el método de crecimiento geométrico, como se los decía, la fórmula anterior fue la que nos suministró todos estos datos. Acá tenemos el año desde el 2023 hasta el 2037 y los usuarios de cada uno, es decir, los resultados que nos está dando de aplicar la fórmula anterior. Uso de datos de aplicaciones populares en Internet. Ya que el portal de servicios de proveedor de Internet, en nuestro caso es CanTV, no da un soporte que de lista de aplicaciones son más demandadas y el tiempo de uso. La página web, ¿sí?, de Wizards.com.au han hecho cálculos matemáticos y han calculado la cantidad de datos que consumen las aplicaciones en línea, las aplicaciones que en línea se pueden consumir. Actualmente, bueno, sabemos que es mucho el tiempo que estamos con los dispositivos móviles utilizando cualquier cantidad de aplicaciones. Yo, bueno, quise poner acá ciertas aplicaciones que son las más utilizadas o son las más demandadas. Como les digo, la página web me suministró este tipo de información. El primero es navegación web y correo electrónico. Acá podemos ver más o menos cuánto un usuario en Venezuela puede estar allí en cuanto a horas al mes, ¿sí? En navegación web y correo electrónico se navega 48 horas al mes aproximadamente. Tamaño de web es el promedio de 2,5 megabytes, ¿sí? Se calcula 7 gigabytes de consumo por mes una sola persona. Ok. También tenemos Facebook, que la navegación de promedio es de 2 megabytes por minuto. Usuario promedio navega 20 horas al mes aproximadamente, 2.5 gigabytes por cada usuario. Así tenemos también los juegos en línea, ¿sí?, que son 50 megabytes de consumo por hora. Algunos pueden requerir más por sus actualizaciones. Todo depende del usuario que esté utilizando la plataforma. Las llamadas por Skype son 360 KB por minuto para voz. 25 megabytes por hora para videollamadas, ¿sí? Tenemos el servicio streaming, los TV, formatos los HD, el formato SD. Aproximadamente el HD tiene 3 gigabytes por hora y el SD alrededor de 700 megabytes por hora. Tenemos también YouTube, que es de las aplicaciones más utilizadas por los usuarios a nivel mundial, incluso, donde el video HD tiene una proyección de 12.4 megabytes por minuto. El video HD de 720, 7.4 megabytes por minuto. El video de 480, 4 megabytes por minuto. El de 360, 2.66 megabytes por minuto. Y 240, video de 240 tiene de 1.6 megabytes por minuto. Todo esto, bueno, es los cálculos que nos está suministrando la página web. Cálculo de ancho de banda necesario para dimensionar la carga útil, en este caso, en nuestro país, Venezuela. Se utiliza un modelo matemático para la predicción de ancho de banda, el cual se considera las aplicaciones, cantidad de usuarios y la conexión simultánea de usuarios en Venezuela con mayor requerimiento de Internet. El modelo propuesto es el siguiente que aparece acá, donde tenemos el número de usuarios, tenemos el peso de aplicación y la tasa de ocupación de cada uno de los usuarios.
Se eligió 80 kbytes como peso de aplicación promedio aceptable. Este valor está basado en análisis hechos de redes con simultaneidad de conexiones, considerando las aplicaciones, cantidad de usuarios y la simultaneidad de las conexiones. Para la tasa de ocupación se eligió el valor de 20% para la transferencia de mínima de datos, es cual se considera y es asumida en este caso como el porcentaje de ocupación de coincidencia en hora de tráfico pico. Para el número de usuarios N se tomó el valor proyectado de suscriptores de 1.108.091, ¿sí? Este valor de N usuarios nos lo suministró la página de Conatel. Ok, el valor que nos dio, ¿sí?, de ancho de banda que necesitamos para elaborar el dimensionamiento de una carga útil para la proyección es de 17,729 gigas, ¿sí? Se escogió hacer uso de transponder de ancho de banda 500 MHz, el cual son usados para la banda Ka, el cual se basa esta investigación y se obtuvo de acuerdo a los siguientes datos. Tenemos acá la razón de transmisión, ¿sí?, que es la fórmula donde tenemos la razón de Reed-Solomon, tenemos la frecuencia, el roll-off y la modulación. El roll-off es un algoritmo que nos va a estimar, ¿verdad?, el comportamiento del satélite, es decir, de una banda. La razón de transmisión nos da 1.401 gigabps. La demanda de los usuarios es de 8,433 GHz, donde tenemos los 17,729 Gbps, y el transponder es de 0,5 GHz, ¿verdad?, el cual nos dio un valor de 1.401 Gbps. Se necesita un total de 13 transponder para cumplir con la demanda de tráfico estimada en la proyección de Venezuela. Es decir, que al momento de hacer una instalación de un satélite de telecomunicaciones en Venezuela, debe ir involucrado un transponder de 13, deben ir 13 transponder para poder cumplir con la estimación y con la proyección que se está realizando para los 15 años de vida, ¿sí? Para que pueda, digamos, dar una proyección o dar un buen servicio de telecomunicaciones. Los especialistas deben distribuir en todo el territorio nacional, utilizando esquemas de reuso de frecuencia, todos los transponder con cobertura en el país. Esto ayudará a que las telecomunicaciones en nuestro país puedan mejorar a lugares o a sitios donde no hay cobertura, donde no hay conexiones a internet, donde no hay sencillamente acceso a comunicación. Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, los resultados del dimensionamiento se basan en un análisis a nivel nacional de los suscriptores de telecomunicaciones en Venezuela. Estos cálculos no son 100% precisos, como los había dicho anteriormente, ya que las páginas normalmente ellos actualizan, pero pasa cierto tiempo sin actualizar los datos, entonces no suben, y como son páginas, digamos, del gobierno, son páginas de ministerios, actualmente pues cuesta un poco que actualicen los números exactos. Siempre existirá un grado de incertidumbre que puede verse afectado por varios factores, ya sea socioeconómicos, políticos e inversiones, entre otros, en periodo de tiempo estimado. Se puede observar cómo la influencia de las bandas satelitales pueden generar mayor eficiencia, en este caso la banda Ka está revolucionando la posibilidad de ofrecer servicios de comunicación de alto rendimiento para los usuarios, y es por ello que es tan importante. Una recomendación que podemos dar con este trabajo de investigación es que a futuro se recomienda seguir con este tipo de investigación a medida que las tecnologías cambien y se adapten nuevas. También se debe tomar en cuenta el poder tener las mediciones locales de los estimadores una vez puesta en marcha. Un ejemplo puede ser los porcentajes de ocupación en horas pico, las velocidades de transmisión, entre otros. Es decir, que la banda Ka puede ser instalado en un satélite, ¿verdad?, y puede contribuir en cuanto a las telecomunicaciones de nuestro país, siempre y cuando tenga esta proyección, se haya tomado en cuenta estos estudios que se realizaron,
ya que a medida que pasa el tiempo y las tecnologías van cambiando, siempre hay que ir investigando qué tipos de transponder se pueden generar al momento de realizar un satélite. Bueno, y esto es todo por mi proyecto de investigación. Espero que le haya sido de su agrado.